Hola, estamos en métodos y técnicas de investigación social. Estamos viendo el tema 8 dedicado a la encuesta y vamos a ver la segunda parte de este tema. Terminábamos hablando introduciendo el cuestionario, la importancia del cuestionario, lo que significa, cuándo hay que empezar a construirlo, la importancia de las preguntas, etcétera. En esta segunda parte del tema pues veremos tipos de cuestionarios, veremos cómo se organiza el cuestionario, los tipos de preguntas que podemos utilizar y cómo se desarrolla el propio trabajo de campo en la encuesta. Bien, en cuanto a tipos de cuestionarios, hacemos una distinción básica entre la entrevista y lo que podemos llamar el cuestionario simple o la encuesta, lo que conocemos propiamente dicho por encuesta, que otros autores lo llaman cuestionario estructurado, aunque en realidad la entrevista o guía de la entrevista, que no es propiamente un cuestionario, también puede parecer en algunos momentos un cuestionario estructurado. En la entrevista las preguntas las realizan personas preparadas para ello, es decir, especialistas profesionales que forman parte técnica del propio equipo de investigación, o es el propio investigador, que anotan las respuestas y a las cuales, a su vez, pueden desencadenar nuevas preguntas durante el propio acto de la entrevista, porque las respuestas pueden sugerir nuevas temáticas. En cualquier caso, hay entrevistas que, pese a eso, están previamente estructuradas. Lo llamamos entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de que a todos los entrevistados se les hagan las mismas preguntas con la misma formulación y en el mismo orden. Lo que no significa que no puedan surgir en unos o en otros casos, como decíamos, nuevas preguntas fruto de las respuestas. En la entrevista semiestructurada, el investigador dispone de una serie de temas que se ha previsto a tratar a lo largo de la entrevista, pero el orden un poco lo va a decidir sobre la marcha, libremente, y cómo formular las preguntas. Y finalmente, la entrevista no estructurada, en la que no se fija el contenido de las preguntas y que pueden variar en función del entrevistado. Hay un tema sobre el que se está investigando y, bueno, hay una serie de informadores que se han seleccionado y se va profundizando en la temática con el entrevistado. Bien, pues no deja de ser un cuestionario, pero cuando hablamos de la encuesta estamos hablando del cuestionario simple, el cuestionario estructurado, orientado a la realización de la encuesta. Cuando lo encontramos de forma autorrellenable, suele utilizarse la denominación de formulario, sea online o sea que las escalas sociométricas son una variedad del tipo simple, más bien es un tipo de preguntas, como veremos, son preguntas orientadas a la medición de actitudes mediante las escalas que ya vimos en su momento. Bien, ¿cómo se organiza ese cuestionario? Una vez tenemos, como veíamos en la primera parte, tenemos definidas las preguntas. Esa disposición de las preguntas es esencial, especialmente cuando el cuestionario es autoadministrado, es decir, cuando no va a haber un encuestador que va guiando, que va preguntando al encuestado. Cuando es un formulario online o un cuestionario impreso que se envía por correo electrónico o por correo postal. La estructura básica del cuestionario tiene que incluir 4 partes claramente definidas. Primero, tiene que haber un mensaje de presentación, que, salvo en el autorrellenado, lógicamente, aunque está ahí escrito para que lo lea el encuestador debe leer a la persona encuestada. Y ese mensaje de presentación debe identificar claramente a la institución que investiga, al equipo que investiga, al responsable de esa investigación. Se suele incluir el teléfono de contacto del director, del investigador principal
investigación, los objetivos, la relevancia del estudio y en ese mensaje se le asegura, se le explicita al encuestado el absoluto anonimato. Es importante que se lea siempre, es como los derechos, ¿no?, que el policía lee al detenido, tiene que leer al detenido antes que... Bueno, pues ese mensaje de presentación es sagrado. Después hay un conjunto de preguntas que llamamos de caracterización, que son las que recogen, digamos, las variables independientes para esa investigación, para ese estudio: el sexo, la edad, la localización geográfica, el nivel de renta, el nivel de estudios, todos esos elementos que esperamos que puedan explicar aquellas variables dependientes a las que queremos dar respuesta. Después viene el cuerpo principal del cuestionario. Esas preguntas de caracterización pueden ir delante o al final. Ya veremos. El cuerpo principal del cuestionario, que son el conjunto de preguntas que recogen las variables que queremos analizar. Normalmente variables dependientes de esas independientes o de algunas de estas del cuerpo. Y luego, digamos que hay un conjunto de preguntas de identificación, de control, poquitas, si se hace mediante trabajo de campo. En el caso del autorrellenado puede que no existan, aunque a veces se ponen también, pues para si el encuestado autoriza que se pueda contactar con él para aclarar o asegurar que la ha contestado él o lo que sea. Bien, pues una serie de preguntas de control para realizar el control de calidad de la encuesta. Es decir, para asegurarnos de que el encuestador ha hecho las encuestas donde se le requería, donde le tocaba. Aquí tenemos ejemplos tanto de esa presentación como de preguntas de caracterización, como una pregunta del cuerpo principal y esas preguntas de identificación de control. Normalmente están al principio el número del estudio, el número del cuestionario, que normalmente van numerados, donde se ha hecho, con los detalles, puede aparecer incluso que es el teléfono del encuestado para si se hace un control aleatorio de los cuestionarios recibidos. Bien, en cuanto al diseño del cuestionario, es especialmente importante también. El cuestionario no deja de ser un documento que se muestra, como cuando vemos un PowerPoint, como cuando abrimos un libro, como cuando abrimos un periódico, una revista, no deja de ser un documento. Y en ese sentido es importante tener cuidado en cuanto al propio diseño del documento. Especialmente si el cuestionario se imprime para entrevistas personales o bien para autorrellenado, para que sea autorrellenado, bien si se utiliza como cuestionario online, hay que cuidar esos aspectos gráficos para que el encuestado se sienta cómodo. Lógicamente, hay unos soportes que permiten en mayor medida que otros eso. En el soporte online, el formulario online, podemos poner un cuestionario sumamente atractivo. En el caso de los cuestionarios impresos, donde además hay que imprimirlo, eso lleva costes de papel, peso que tiene que llevar el encuestador encima, etcétera. Bueno, pues se suele tender a apretarlo todo mucho, demasiado a menudo. Bien, en cuanto a la estructura en sí, hay que empezarlo siempre con preguntas sencillas y que sean poco comprometidas. ¿Por qué? Primero, para que despertar el interés del encuestador y, sobre todo, para no despertar su desinterés. Es decir, para que no se sienta inquieto, para que se sienta relajado y dispuesto a seguir con la entrevista. Hay que ir haciendo una aproximación gradual al tema central de la investigación. ¿Y eso qué implica? Pues ir reservando las preguntas más complejas para cuando el cuestionario esté avanzado. El encuestado vaya viendo que puede responder a preguntas, que no se siente, digamos, inquieto por ellas y que a la vez vaya evidenciando que
el investigador conoce el asunto. Eso va a facilitar también llegar a preguntas más complejas, etc. Si se incluyen varios temas en el cuestionario, pues hay que avisar siempre cuando se produce un cambio de tema, hay que avisarlo, digamos, al entrevistado. Y para eso se preguntan, se incluyen, se insertan algunas preguntas de transición. Bueno, pues como en una película estamos viendo, hay ritmos que suben, el cuestionario tiene que tener un ritmo también. En general, pudiéramos decir que las preguntas hay que planificarlas de forma de que se vaya de los temas más generales a lo más específico. Vayamos profundizando. Luego hay que diseñar las preguntas de forma que las respuestas de las primeras preguntas no condicionen las respuestas de las siguientes. Luego hablaremos del efecto halo que puede ocurrir, especialmente en algún tipo de preguntas. A veces pues vemos una serie de preguntas que están puestas como en batería, porque están referidas a un mismo tema y hay un riesgo porque digamos que la respuesta de una puede inducirnos a responder lo mismo en todas, aunque porque ni nos detengamos a pensar la diferencia. Es delicado este tipo de situaciones. Otra cuestión importante en el diseño es terminar la entrevista de una forma relajada. Entonces dejar para el final pues las preguntas de respuesta más fácil, que bueno, se termine, se quede a gusto el entrevistado y el entrevistador. Como decía, las preguntas de identificación para el control de calidad, pues a veces se ponen al principio, otras se ubican al final. Si vamos a preguntar incluso el número de teléfono para poder hacer el control de calidad, es mejor esa pregunta en concreto dejarla para el final. Se ha terminado relajado y bueno, pues va a estar, ha respondido a cuestiones importantes y seguramente no tenga especial problema en dar el número de teléfono para poder explicándoselo muy claramente, que puede que lo llamen aleatoriamente, por supuesto manteniendo el anonimato, para confirmar que se ha hecho esa entrevista en ese día por parte de ese entrevistador. Ponerlo al principio sería un poco violento empezar preguntando el teléfono, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Un cuestionario es un conjunto de preguntas, no es otra cosa, veíamos. Por lo tanto, las preguntas son importantes. Ya veíamos en la primera parte del tema cómo hay que pensar muy bien las preguntas antes de empezar a hacer el cuestionario. Pero luego, una vez empezamos a hacerlo, esa lista de preguntas que hemos construido va a haber que afinarlas y diseñarlas. Las preguntas pues expresan esas variables empíricas de las que queremos obtener información. ¿Cuántos vasos de vino bebe usted al día? Hechos empíricos, comprobables, que reflejan la experiencia del individuo, vasos de vino bebidos, y que él los sabe, los conoce, los observa, porque se observa a sí mismo y transmite esa información a través de esa pregunta. Generalmente las preguntas, lógicamente, tienen forma interrogativa. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cree que? En las escalas de actitudes se suele poner esas preguntas como ruego. ¿Podría decirme hasta qué punto, podría decirme si está usted de acuerdo con la frase tal? En otros casos se pone, digamos, de forma imperativa. Señale en la escala en qué punto se ubicaría entre 0 y 10 su preferencia o su grado de acuerdo con la siguiente frase. ¿Vale? De la misma manera que ocurre con las variables en sí, que reflejan las preguntas, lógicamente, pues las preguntas reflejan categorías. Por lo tanto, hay que ofrecer distintas opciones de respuesta que los entrevistados escogerán. Bien. Los tipos de preguntas los podemos analizar para ver las características de las preguntas, pues las vemos mejor cuando hacemos una categorización de las mismas según el orden de la entrevista,
según la naturaleza del contenido que queremos obtener con ellas, según la forma que tiene esa exposición de la pregunta, según la función que tienen en la gestión de los contenidos de la entrevista. Bien. Según el orden, tenemos en primer lugar las preguntas de identificación, son las primeras, por tanto, las que recogen las características básicas de los individuos, aunque hay preguntas de identificación que se pueden llevar al final, aspectos más delicados. Preguntas de identificación donde se pregunte sexo, edad, situación familiar, etcétera, pueden ir al principio, pero a lo mejor otras sobre ingresos, sobre autoubicación ideológica, etcétera, es mejor llevarlas más hacia el final cuando el encuestado ya está en confianza. Bien, esas de identificación recogen las características, por tanto, básicas de los individuos. Y como decíamos, son las que se van a utilizar seguramente como variables independientes para descubrir correlaciones. Hay que tener en cuenta una cuestión importante. Cuando hacemos la redacción de las preguntas es también importantísima en un cuestionario y cada vez lo es más, a medida que hay que tener especial cuidado con diversas transversalidades. Bien, entonces en ese sentido, por ejemplo, en los enunciados hay que tener especial cuidado en no caer en la masculinización de todas las preguntas. Es muy fácil caer en ellos sin darse cuenta. Entonces, para eso es preferible utilizar siempre términos neutrales como persona, que permitan alternar preguntas en masculino, como otras en femenino, como otras en neutro, etc. Bien, en este tipo de preguntas de orden hay otras que son de introducción, que se colocan, por tanto, que sirven para iniciar el diálogo, sobre todo, por ejemplo, cuando cambiamos de tema también, sea al principio del cuestionario, pero también puede ser cuando hacemos un cambio de tema. Inician, por tanto, facilitan que el entrevistado se interese, se dé cuenta del tema de que se le van a hacer preguntas. Pues considera usted que tiene mucho tiempo libre, pues vamos a hacer un bloque o toda la encuesta sobre el uso del tiempo libre, prácticas de ocio, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiendo con el orden, pues tenemos con el orden en que van colocadas, tenemos las preguntas sustantivas, que son las básicas y referidas a la investigación, irán después, lógicamente, de las de introducción, que son que constituyen el núcleo principal del cuestionario. Tenemos luego un tipo de preguntas en el orden que se llaman de control. Son muy importantes, especialmente en algún tipo de encuestas. Son preguntas que lo que buscan es comprobar la fiabilidad de las respuestas a otras preguntas o en general de las respuestas del entrevistado. Por ejemplo, si dicen conocer o hacer algo sobre lo que se les ha preguntado y han dicho a lo mejor a veces alegremente que sí, y queremos asegurarnos de que sea así. Por ejemplo, pues este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un cuestionario sobre el impacto de una campaña de higiene y seguridad en el trabajo que se ha realizado por un organismo público. Bien, tenemos esta pregunta para analizar qué medios son los más eficientes, por ejemplo, para transmitir determinadas campañas. ¿En qué medios publicitarios ha visto usted la campaña sobre seguridad en el trabajo de la Consejería de Bienestar? En la radio, en la prensa diaria, en la televisión, en carteles. Claro, el encuestado puede tender por la ley del mínimo esfuerzo que utilizamos en todos los ámbitos y más cuando estamos haciendo un trabajo que no nos aporta nada a nosotros, o sea que estamos regalando nuestro tiempo, digamos, a alguien, pues el encuestado puede tender a que responda a todo que sí, por no esforzarse. Sí, en esto también. Bueno, pues
convendría en una así incluir después alguna pregunta de control que nos asegure si ha visto realmente la campaña en la prensa diaria o en la televisión, en una revista, etcétera. Podemos preguntar si conoce el anuncio X o si podemos afinar, por tanto, bien. Tenemos preguntas de consistencia. Son muy similares a a las preguntas sustantivas, pero están redactadas de distinta forma y alejadas de las sustantivas. ¿Qué finalidad tienen? Pues ver si las respuestas de ambas son congruentes. Si hay congruencia entre lo que han dicho en un momento determinado y sobre el mismo tema, pero planteado de otra forma, a ver si dicen lo mismo. De nuevo, en temas comprometidos, pues suelen ser importantes estas preguntas de consistencia. Bien, tenemos luego, podemos distinguir las preguntas según la naturaleza del contenido, ¿de acuerdo? Y en este sentido hacemos una distinción entre cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas. Todo el proceso es de naturaleza empírica, estamos observando a través de la memoria o los ojos o las actitudes del encuestado, bien sus comportamientos, bien sus disposiciones a la acción en un sentido o en otro, bien sus valoraciones, bien sus conocimientos. Entonces ahí hay aspectos objetivos y hay aspectos subjetivos. La edad, el sexo o las posesiones de un individuo, informe adecuadamente o no, eso es otra cuestión, son aspectos objetivos. Bien, esas preguntas sobre cuestiones objetivas tienen que ser comprensibles, claramente comprensibles y no ambiguas, en correspondencia con la objetividad del objeto de la investigación. Entonces, preguntas como, por ejemplo, pues es obviamente que salvo que estemos haciendo una investigación sobre cuestiones de género en concreto, o sobre sexo, o sobre aspectos relacionados con eso, pues obviamente pues no es muy conveniente utilizar el término género, sino utilizar claramente, si queremos saber el sexo de el término sexo. Plantearía problemas en aquellas sociedades donde está reconocido legalmente lo que llamamos el tercer sexo, con lo cual, pues probablemente en ese tipo de países habría que introducir en la pregunta esa categoría, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos luego cuestiones subjetivas, son las que indagan sobre opiniones, sobre actitudes, sobre conocimientos que se tienen y, bueno, estas permiten una redacción más flexible, pero también hay que tener en cuenta en esa redacción que personas muy distintas tienen que entender lo mismo cuando se les haga o cuando lean esa pregunta. ¿De acuerdo? Esas cuestiones subjetivas pueden ser la pregunta entendida de forma distinta según la cultura, según la edad. Entonces, por eso hay que ser muy exquisito en la redacción para que todo el mundo entienda que estamos preguntándoles por lo mismo. Bien, según la forma del contenido, tenemos preguntas cerradas, abiertas o mixtas. La mayor parte de las preguntas que vamos a redactar en una encuesta siempre van a ser cerradas. Es la clave de las encuestas, que podemos recoger una información cuantitativa, simple, fácilmente procesable. En las preguntas cerradas están prefijadas las posibles respuestas. Pueden ser pocas o muchas, pero están prefijadas. Y a esas posibles respuestas tiene que poder adaptarse el dato o la opinión o el hábito del encuestado. Por tanto, es importante que el número de categorías estén todas las posibilidades de verse reflejado el individuo, el caso. Estas cerradas pueden ser a su vez de tres tipos. Pueden ser dicotómicas, la más básica, sí o no, ¿de acuerdo? O tiene o no tiene, trabaja sí o no.
Puede ser categorizada cuando hay varias respuestas posibles y en ese sentido hay dos opciones también. Puede ser monorrespuesta o puede ser multirespuesta. La monorrespuesta solo se puede escoger una opción. ¿Cuál sería su candidato preferido a presidente? Bueno, pues uno de ellos. O multirespuesta, cuando se pueden marcar varias de las posibles respuestas. Esto a su vez a veces puede un número determinado o no se pone un número. Podrá marcar y dice, ¿a quién o a quiénes de los siguientes candidatos no votaría nunca? Y bueno, pues uno puede marcar 1, 2, 3 o los 4, decidir que a ninguno de esos lo votaría nunca. Cuando hay muchas categorías, en las encuestas presenciales se utilizan tarjetas en donde están escritas todas esas categorías y se le prestan al entrevistado para porque lógicamente el cuestionario lo tiene el encuestador y al entrevistado se le pasa la tarjeta con esas respuestas posibles para que se las repase. Bien, tenemos dicotómica, categorizada y la escala numérica, que son preguntas de escala, de actitudes. Pero no solo de actitudes, también se puede medir hechos objetivos. Es uno de los clásicos que para la que la utilizamos, pues es para autoubicar ideológicamente al entrevistado. Pues entre 1 para la extrema izquierda y 10 para la extrema derecha, o viceversa, porque hasta esto puede tener sesgo para algunos, ¿en qué punto se ubicaría usted ideológicamente? En estas escalas numéricas es importante, lo hemos visto ya en hablar de escalas y volveremos a ello, aparecerá seguro, pues tener en cuenta si dejamos espacio para el centro absoluto o no, porque en determinadas investigaciones puede ser preferible que no haya un espacio central posible. ¿De acuerdo? O sea, que si hablamos de autoubicación ideológica, pues que uno tenga que quedar obligatorio, como mínimo, en un punto centro izquierda o en un punto centro derecha. En este caso, por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos un punto central. Entre el 5 y el 6 estaría el punto central. Lo normal es poner entre 0 y 10 y nos queda el 5 como punto central, pero de esta manera no nos quedaría, no tendríamos punto central, nos obliga a ubicarnos en algún momento. Bien, la pregunta cerrada, lógicamente, es más útil para clasificar a los individuos, pero si se quiere conocer el marco de referencia de los entrevistados en que se mueven, pues hay que formular preguntas abiertas a menudo. En una pregunta abierta no se fija ninguna respuesta. Simplemente se deja un espacio en blanco que hay que rellenar, como los que utilizamos en algunos exámenes. Claro, las preguntas abiertas plantean un problema enorme para procesar esa información después. Cuando se vayan a analizar, va a haber que establecer primero categorías, aunque no las hayamos previsto en la pregunta, pero habrá para poder agrupar las respuestas posibles, y si no, habrá que crearlas en función de las propias respuestas. Estas preguntas abiertas pues, se pueden utilizar en estudios exploratorios, precisamente para recolectar posibles respuestas a una cuestión, para establecer posteriormente las categorías y convertirla en una pregunta cerrada en la encuesta definitiva, por ejemplo. Pero hay otras ocasiones en que hay que mantener, en cualquier caso, una pregunta abierta porque no queda otro remedio. Y, por ejemplo, pues eso decíamos, hablamos del marco referencial del encuestado, pues si queremos conocer motivos en que se sustentan sus opiniones o motivos sobre temas poco conocidos, pues al final pues hay que mantener esas abiertas que luego tendremos que categorizar al explotarlas. Y tenemos luego preguntas mixtas. ¿Qué son preguntas mixtas? Bueno, pues cuando no estamos seguros de que
recogemos todas las categorías posibles o no queremos alargar demasiado la lista de categorías para que no se maree demasiado el encuestado y entonces colocamos las que suponemos que van a ser mayor porcentaje de respuestas e incluimos una pregunta otras y a continuación un espacio para que rellene esas otras, porque pues pueden ser categorías que no teníamos controladas. Bien, las preguntas también difieren según la función dentro de que tienen para obtener información. Y en ese sentido, pues hacemos una primera distinción entre preguntas filtro y preguntas contingentes. ¿Qué es una pregunta filtro? Pues la que condiciona la realización o no de una serie de preguntas posteriores. O sea, que en función de la respuesta que se dé, o se pasa a la siguiente pregunta, o bien se salta a otra sección del cuestionario. En cuestionarios podéis ver a veces que pone una categoría de respuestas donde dice, bueno, sí, pasar a la siguiente pregunta. Normalmente esto se le señala al encuestador o, en el caso de un formulario online, al propio encuestado para que se guía. No, entonces saltar a la pregunta número tal, que puede ser 1, 2, 3 o 5 preguntas más abajo. Estas preguntas filtro, lógicamente, ¿qué función tienen? Pues adaptar el cuestionario a la población objeto de estudio, es decir, a la diversidad de población que va a entrar dentro. Lógicamente, complementarias de las preguntas filtro están las contingentes, que son justamente esas preguntas siguientes que no se hacen a todos los encuestados y que dependen de la pregunta filtro. Y luego podemos distinguir también dentro de esta gestión, de esta función de gestión de los contenidos, entre directas e indirectas. Yo creo que no requiere mucha explicación. El que sean directas, en las directas está claro, queremos averiguar claramente lo que se pregunta. Directamente se pregunta, ¿está leyendo actualmente algún libro? Sí o no, una pregunta muy clara. Pero en otros casos puede ser necesario ir con ciertos circunloquios, digamos. Por eso hay quien las llama preguntas muelle o preguntas colchón, amortiguadores. ¿Por qué? Pues porque si estamos abordando temas difíciles, pues hay que buscar una formulación que reduzca la tensión con el encuestado. O la escabrosidad del tema puede generar incomodidad. Bueno, y no estamos hablando, no nos referimos solo podemos pensar en cosas muy escabrosas. Puede ser tan escabroso como si estamos haciendo una evaluación de determinados programas formativos o de formación ocupacional o de recualificación y podemos tener el riesgo de que no se responda con sinceridad a determinadas cuestiones. Entonces, bueno, pues el circunloquio, digamos que facilita. Por ejemplo, si estamos haciendo un cuestionario sobre actitudes hacia la recualificación de trabajadores en una empresa, se han hecho unos cursos que se supone que están siguiendo para ver después dónde en el ERE, si a quién eso se va a despedir o se les va a recolocar en otras plantas o se va a canalizar a buscarles puesto de trabajo en otras empresas, lo que sea. Bueno, la cuestión es que hemos hecho unos cursos y podemos preguntar a los brutos, repasa usted a diario sus tareas del curso de formación que está haciendo. Y claro, él puede temer y va a decir sí, yo lo repaso. Ahora, podemos averiguar eso o utilizar como preguntas de control en otro momento. Podemos averiguar eso pues de forma más indirecta. Si en vez de preguntar eso directamente, pues podemos decir una pregunta que plantee: de las siguientes actividades, ¿nos podría indicar cuáles realiza usted habitualmente en la tarde-noche una vez termina su jornada laboral?
pasear con los amigos, ir con mis hijos al parque, hacer deporte, dar un repaso a los temas tratados en el curso de formación, ver una película, las opciones que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, esas preguntas indirectas ayudan en ese sentido. Bien, hay una serie de reglas básicas, fundamentales para la formulación de las preguntas de un cuestionario. La primera y más importante, cuanta menos, mejor. Cuanto más corto sea un cuestionario, mejor, porque vamos a evitar abandonos. Lógicamente no siempre es posible. Estamos haciendo un cuestionario en este momento, en el marco de una investigación que van, no sé, ni me acuerdo cuántos, 200 o 300 de variables, y vamos a tener problemas muy serios para que recoger todos los necesarios. Además, ¿por qué? Pues porque no siempre es posible que sean cortos, lógicamente, y más cuando se trata, por ejemplo, de lo que llamamos encuestas ómnibus, a las que nos referíamos cuando metemos ahí varias temáticas porque queremos optimizar recursos. Bueno, en cualquier caso, han de ser las preguntas sencillas. Tienen que estar redactadas de forma comprensible, como decíamos, para todos los individuos. ¿Eso que plantea? Pues si hacemos una redacción muy culta, con palabras muy culteranas o muy técnica, que entendemos nosotros, pero no, pues puede dificultar la comprensión o el rechazo, incluso en entrevistados con poca formación, o simplemente que se las salten esas preguntas, cuando bien redactada podrían haberla entendido y tal. Otra regla fundamental es la exhaustividad. ¿Qué significa? Pues que las categorías de respuesta posibles tienen que recoger todas las posibles. Si hay una respuesta posible no prevista, distinta, es que no está bien formulada. Si aparece en la... Por eso es importante, veremos luego, el pretest de los cuestionarios. Otra importante es que no levanten prejuicios. La forma en que se redacta para eso es importante. Si empezamos con el ¿está usted de acuerdo en qué? Estamos haciendo una pregunta sesgada, porque estamos invitando ya inconscientemente al encuestado al acuerdo con esa afirmación que vamos a hacer. O sea, que ese ¿está usted de acuerdo en qué? Debería estar hecha con ¿hasta qué grado, en qué grado está usted de acuerdo, poco de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo? Es decir, tienen que aparecer en el enunciado todas esas opciones, porque si no estamos sesgando. Bien, otra cuestión importante, una pregunta no tiene que ser indiscreta si no es necesario. Es en discreción. A menudo empezamos a plantear preguntas posibles y empiezan a aparecer ahí cuestiones que dicen, bueno, esto va a generar una incomodidad innecesaria, porque ¿realmente necesitamos este dato para la investigación? A menudo eso puede plantear, pero hay que plantearse y releerse muchas veces. Las preguntas tienen que ser corroborativas, es decir, que las distintas preguntas tienen que ir ayudando a confirmar o corroborar datos recogidos en otras. Decíamos que por eso introducimos de vez en cuando preguntas para asegurar que hay una congruencia. También tenemos que asegurarnos de que permitan contestar directa e inequívocamente al punto de información deseado. Es decir, que uno no pueda escaparse por los cerros de Úbeda con respuestas. Específicamente, eso es especialmente peligroso cuando ponemos preguntas abiertas. Hay que evitar preguntas que exijan grandes esfuerzos de memoria al entrevistado, porque esto lo agota. Es un esfuerzo suplementario y puede tender a, bueno, pues si no se acuerda muy bien, a dar una... Para eso, ¿qué es importante? Pues no poner una ristra inacabable
de categorías, por ejemplo, entre las respuestas posibles. Porque uno empieza a leer, uno tiene 15, 20 respuestas posibles, cuando va por la 10 ya no se acuerda cuáles eran las primeras opciones, ya no digamos cuando va por la 20. Entonces tiene que leer y leer una y otra vez, aunque pongamos las tarjetas como una ayuda para el encuestado, pero bien, hay que evitar sesgos. Ya he hecho referencia a eso, pero hay que insistir. Es decir, si nosotros redactamos la pregunta en negativo o en positivo, puede inducir respuestas. ¿Por qué? Porque el público pues tiende pues, a identificarse pues, a caballo ganador siempre, a lo que considera que es correcto, a lo que cree que el encuestador quiere oír, aunque no sepa que el encuestador no quiere oír nada, sino lo que quiere es oír todo para analizar después. Hemos hecho referencia a la redacción, hay que insistir por la vía de la claridad, hay que evitar términos muy abstractos porque impiden centrar la respuesta, valorativos, porque, como hemos dicho, inducen al sesgo, o polisémicos. Polisémico es algo que tiene muchos posibles sentidos. ¿De acuerdo? Y eso puede confundir. Otra regla importante es la exclusión. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros diseñamos las posibles categorías de respuesta, 1, 2, 3, 4 posibles, cada una de ellas tiene que ser excluyente de todas las demás, es decir, ninguna de las opciones puede implicar a la vez otra. Para eso tienen que estar claramente definidas esas posibles categorías de respuesta. Por eso a veces puede ser necesario en ese cuestionario de pretest de algunas preguntas, dejarlas en abierto a ver cuáles son las categorías que surgen de las respuestas en abierto. La neutralidad valorativa. Otra vez insistiendo en que tienen que redactarse de forma neutral para no inducir al entrevistado a preferir entre las respuestas posibles. Pero también la neutralidad moral. Nunca tienen que incorporar términos morales, juicios de valor en la ¿verdad que es muy malo lo que hace tal actor social o tal? Otra cuestión importante es ese efecto halo al que he hecho referencia ya antes. Todas las preguntas que van de un mismo tema es mejor que vayan juntas en un cuestionario, incluso que vayan colocadas, se colocan a veces en forma de batería, que grado de utilización hace, por ejemplo, diaria, semanal, mensual, etcétera, ponemos libros, al lado periódicos, al lado ir al teatro, al lado tal, esas baterías Pero hay un riesgo en algunas, cuando son valorativas, unas de actitudes, en que poner juntas unas al lado de otra puede generar lo que llamamos efecto halo, que uno tiende a decir lo mismo para toda la batería, responder lo mismo para toda la batería de las cuestiones. Y luego tenemos que intentar evitar en la redacción, tener en cuenta en las categorías, controlar en lo posible, aunque es muy difícil, lo que llamamos manipulación conservadora. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las personas tendemos más a responder sí que a contestar no. Nos cuesta más decir no que decir sí, igual que, bueno, nos cuesta a veces decir que no a las personas, que no les damos esto, que no hacemos, pues en las encuestas ocurre lo mismo. Es más fácil responder sí que responder no. Por lo que una pregunta va a tener un porcentaje mayor de adhesiones, que a lo mejor no es real, si se formula para contestar sí. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la redacción de las preguntas. Bien, para ver si todo esto lo hemos cumplido, es para lo que hacemos la validación
del cuestionario. ¿Qué es la validación del cuestionario? Bueno, pues probarlo. Tiene más misterio. Una vez lo hemos diseñado y con carácter previo al trabajo de campo, pues se hace una prueba. Lo vamos a contrastar a ver hasta qué punto funciona como pretendíamos, verificando el tipo de reacción que tienen las preguntas, especialmente algunas que pueden ser más, verificando si efectivamente se comprenden las preguntas, si vemos que inducen a algún tipo de respuesta, que vamos a tener un sesgo imprevisto. Entonces, esto lo podemos hacer de varias formas, según los medios de que dispongamos, según el tiempo de que dispongamos, según el equipo que tengamos. Puede hacerse un pretest, lo ideal, un pretest que simplemente que se hace sobre una pequeña submuestra. Podemos hacerlo también pidiéndoselo a otra persona que no, ajena, digamos, al proyecto, que haga un análisis del cuestionario, alguien especialista en técnicas de investigación, pero que no está participando en este proyecto, o que es especialista, alguien que es especialista en el tema, que no participe. Hay distintas formas. Lo ideal es esa prueba, esa prueba a una muestra real, digamos, porque el pretest, pues bueno, pues puede ser pues este cuestionario que hacía referencia antes, enorme, que estamos terminando de, vamos a poner en marcha, que se va a hacer con abuelos, con personas mayores, más que abuelos. En general, pues bueno, pues se ha hecho un pretest de pues algunos investigadores, investigadoras, se lo han hecho a sus madres o a amigas de la familia, etcétera, para ver la duración, si responden, etcétera. Lo ideal es hacer una muestra, pero eso lógicamente tiene un coste añadido al propio cuestionario, con lo cual no siempre se hace. Bien, esta fase que vamos a ver, pues si cumple los objetivos, si es fluido, si se puede seguir con ritmo, si hay consistencia si las preguntas se comprenden y se aceptan con facilidad, si la secuencia de las preguntas es idónea, pues puede ser necesario que cambiemos alguna, porque vemos en la praxis luego al preguntarla que hay un choque de pronto, o se produce una rigidez o un choque en la comprensión del encuestado, etc. Bien, y una vez validado el cuestionario, pues hacemos el trabajo de campo. El trabajo de campo, en el caso de la técnica de la encuesta, pues es simplemente pasar el cuestionario a la muestra que hemos seleccionado. Es decir, es el proceso mediante el cual se recopilan los datos. En general, el trabajo de campo es eso, el proceso de recopilación de datos, se utilice la técnica que se utilice. En el caso de la encuesta, pues es un trabajo delicado, costoso en tiempo y sobre todo costoso en medios, sobre todo si hay que utilizar entrevistadores contratados o incluso entrevistadores voluntarios. Hay determinadas encuestas que se dispone de entrevistadores voluntarios. Pensemos, pues, una encuesta que se va a hacer con una ONG o para un partido político que pone sus propios juventudes a hacer la encuesta, por ejemplo, etcétera. Este proceso del trabajo de campo de la encuesta incluye una serie de tareas que no se pueden evitar y que son importantísimas. Una previa y otra a posteriori del trabajo de campo. La previa es la formación de los entrevistadores. Hay que formar adecuadamente a los entrevistadores que van a pasar la encuesta. Primero tienen que saber localizar a los entrevistados según las instrucciones, cuando una muestra es estratificada o cuando utilizamos rutas aleatorias. Esto es especialmente clave, que entiendan cuál es la cadencia que tienen que ir siguiendo. Tome la primera calle a la derecha, ahí el primer portal, suba al segundo, al primer piso,
a la izquierda, ahí tiene que hacer a una mujer de más de 65 años toda esa cadencia, que a veces es complicada. En segundo lugar, tienen que estar preparados para motivar a los encuestados y que consigan su participación. Tienen que estar concienciados para leer las preguntas exactamente como figuran en los cuestionarios. Un vicio muy habitual entre los encuestados es que, pues una vez repiten y repiten tantas veces, pues empiezan a resumir o a... no, hay que asegurarse y entrenarlos muy bien en ese sentido de que tienen que decir las preguntas como están, incluidas, puede a veces incluirse en el enunciado de la pregunta incluso alguna inflexión de voz, depende, o el uso de las tarjetas informativas, etcétera. Y prepararlos para comprobar la respuesta y anotarla si se corresponde con el objetivo de la respuesta, naturalmente. Y sobre todo, a veces, pues lo mismo, uno se puede tender a despistar, está oyendo y se le está pasando de pronto a notar. O sea, tiene que ser unos entrevistadores entrenados. Y luego está la fase, a posteriori, cuando se han recogido los cuestionarios de supervisión y control del trabajo realizado. Hay que revisar los cuestionarios, ver que están todos completos, que no faltan preguntas, que están bien. Conocer las incidencias del trabajo de campo. Para eso los cuestionarios suelen llevar un apartado al final abierto, un fragmento donde el encuestador pues anota situaciones que se hayan podido producir o dificultades o eso. Examinar el seguimiento de las normas de selección de los entrevistados, para eso habrá que comprobar el mapa que ha ido siguiendo y hacer un control de una muestra aleatoria de cuestionarios. Por eso decíamos que pedimos el teléfono en el caso de que tengamos la encuesta contratada a través de terceros, realizada a través de terceros, para llamar a una muestra y comprobar que efectivamente sea real.